Como todos los miércoles científicos, hoy día 9 de octubre, tenemos al doctor Carlos Alberto Causcosto Guamaní, quien nos va a hablar un tema muy importante. Es delirio y desórdenes neurocognitivos postoperatorios. Doctor, creo que ya estamos listos para poder comenzar. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Em, Agradezco la invitación acá del cuerpo médico para exponer estos temas y bueno, nos actualicemos en todas las especialidades. Yo soy miembro anestesiólogo del Servicio de Anestesiología Cardiovascular de acá del INCOR y el tema que les traigo ahora se refiere a delirio y desórdenes cognitivos, neurocognitivos, postoperatorios o perioperatorios en general. Entonces, lo primero que tenemos que definir realmente a qué nos estamos enfrentando. O sea, ¿hay problemas en las funciones superiores en pacientes perioperatorio? Entonces vamos a ver dos casos muy simples. En recuperación, pónganse en pediatría. Un niño llega a pediatría, intubado por cirugía cardíaca, ¿y qué es lo que pasa? El niño se encuentra inconsolable, se mueve, no se queda quieto, ¿no? Una cosa muy importante, a pesar que está inconsolable, llorando, quejándose, no hace contacto visual con las personas de alrededor, sencillamente se mueve y se queja, ¿no? Se agita, obviamente tiene alto riesgo de hacerse autolesiones. ¿Y cuál sería la solución? Bueno, lo que hemos visto, primero, amárrenlo. Y lo segundo, lástima que no estén los de pediatría, ketamina. El segundo caso que quiero verles es un paciente post-trasplantado de corazón en cuidados intensivos o intermedios. Me pasó una vez que fui a hacer un solo día de cuidados postoperatorios. Paciente, no lo vamos a poner su nombre, X, postoperado, ¿no? Ya tenía varios días de trasplantado. Estaba tranquilo, no molestaba, no refería mucho dolor. Lo que llamaba la atención es que la esposa se acercaba y para ayudarlo, para alimentarlo. Y ella vino y me dijo, ¿sabe qué, doctor? A veces no me reconoce. O sea, era su esposa y no la reconocía. ¿Por qué será? Y lo segundo es que eventualmente el paciente sí se da cuenta que ella es su esposa. Y no solamente su esposa, también a veces no reconocía a su hijo. Y entra en un llanto desconsolable. O sea, obviamente no entiende qué es lo que está pasando. Entonces nosotros tenemos que reconocer si esto será normal que los pacientes tengan trastornos cognitivos en el contexto perioperatorio, especialmente en el postoperatorio. Es normal que los pacientes se agiten. Es normal que los pacientes tengan problemas para recordar a sus familiares. Podemos prevenir. Y entonces tenemos que detallarles los conceptos, ¿no? Todos estos desórdenes que les digo ya están, si bien son varios, ya por lo menos hay una clasificación más razonable, porque hay muchos criterios. Y están englobados en lo que se llaman desórdenes cognitivos perioperatorios. Son alteraciones en tres componentes. Alteraciones en el comportamiento, afecto o cognición. Antiguamente, hace algunos años, solamente nosotros nos centrábamos en estudio de desórdenes cognitivos, funciones superiores, habilidades, ¿no? Pero no solamente estos desórdenes, actualmente se sabe que no solamente afectan la cognición, también pueden afectar el afecto y el comportamiento. Cualquiera de esos tres componentes afectados en este contexto está considerado como un desorden cognitivo. Y existen muchos términos, así que para hacerlo más esquemático se los pongo aquí. Miren, existen pacientes que nos vienen ya con deterioro cognitivo preoperatorio, ¿no? Pacientes con demencia, con Alzheimer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son desórdenes cognitivos preoperatorios, es fácil de entender. Lo segundo es cuando un paciente se somete a una cirugía e inmediatamente despierta, ¿no? O sea, la recuperación de la anestesia, y si este paciente presenta alteración en el comportamiento, afecto o cognición, es el típico delirio de emergencia, es el inmediato después de una anestesia. Pasan las horas y si el paciente permanece en ese estado, ya entra en el segundo concepto, se llama delirio postoperatorio, que puede tener curso de horas a días. Estos trastornos también pueden verse en contexto hasta los meses. Cuando estos trastornos duran o aparecen hasta en un periodo menor de 30 días, lo denominamos recuperación neurocognitiva tardía.
Y finalmente pueden extenderse mucho más, que son 12 meses o más de 12 meses. Y ya los llaman los desórdenes neurocognitivos mayores y menores, lo que antes era conocido como disfunción cognitiva postoperatoria propiamente dicha, que es la que buena parte de estudios la denominan de esta manera. ¿De qué depende que sean menores o mayores? Si es menor, el paciente puede hacer sus actividades diarias. Si es mayor, el paciente necesita ayuda para hacer sus actividades diarias. ¿Sí? Entonces, más o menos con este cuadro le vamos a ver los conceptos de más o menos lo que vamos a ver. Esta exposición se basa principalmente en estos dos, que son los que más nos atañe, especialmente el delirio, que es donde tenemos mejor manejo, o sea, el postoperatorio inmediato, y obviamente algo de su relación con la disfunción o los desórdenes tardíos. Entonces, en este estudio muy bonito, en los cuales fue tomado de los datos de este estudio, de Successful Aging and After Electrosurgery, que no es cirugía cardíaca, de 560 pacientes mayores de 70 años en Estados Unidos, determinaron que en general, miren, no ni siquiera en cirugía cardíaca, cirugía en general, el 24% de estos pacientes tuvieron delirio en la hospitalización. Entonces, estudiaron con criterios delirio postoperatorio y disfunción cognitiva postoperatoria. Se dieron, y los tuvieron en 3 puntos, al mes, a los 2 meses y a los 6 meses. Entonces, se dieron cuenta que, si bien había una relación mucho más estrecha de delirio con disfunción cognitiva postoperatoria al seguimiento, ¿no? De una asociación de aproximadamente del 47% con un RR de 1.34, esa relación se iba bajando con el tiempo, ¿no? Entonces, sí hay una relación, especialmente en el primer mes, entre los pacientes que presentan delirio postoperatorio con disfunción cognitiva postoperatoria. Es decir, son dos entidades asociadas, pero no necesariamente son las mismas. Vamos a hablar un poco más de delirio. Delirio, como definición tradicional, es una alteración fluctuante, es decir, aparece, desaparece, pero lo importante es que sea de comienzo agudo, ¿no? Habitualmente reversible, transitoria y aguda, como les decía, que afecta componentes. Los componentes que podemos ver afectados son atención, funciones cognitivas y nivel de conciencia. La manera de cómo nosotros evaluamos y definimos el delirio, esta es la herramienta más utilizada, el CAM-UCI, que tiene varios componentes. Como les decía, el componente de esta evaluación para ver si el paciente está o no en delirio es el curso fluctuante del estado mental, ¿no? Aquí está representado, el pensamiento desorganizado que nos está hablando de cognición, pérdida de la atención que está aquí, ¿no? Entonces, acá hay versiones del CAM-UCI en español, sí es cierto. Entonces hay preguntas sobre si el estado mental ha cambiado agudamente, sí o no, ¿no? Hablan con si el paciente no puede mantener la atención, hay unas herramientas para eso. Finalmente, como decía, si existe pensamiento desorganizado, hacerle preguntas tontas, entre comillas, ¿no? Si una hoja puede flotar en el agua, existen jirafas en el mar, o sea, preguntas que uno fácilmente podría responder si no estuviese con delirio, ¿no? Y finalmente, si hay nivel de conciencia alterado. Entonces, si es que los pacientes cumplen el criterio 1 y 2, más uno de estos dos, se está en delirio. Eso ya es un tema que se hace evaluación en unidad de cuidados intensivos y la herramienta está disponible para todos fácilmente. Pero ¿qué pasa en pediatría? En pediatría no va a pedir lo mismo. No puedo decirle al niño de que me responda preguntas porque es altamente variable. Entonces, existen herramientas también para detectar delirio en pediatría. Entonces, en pediatría es muy interesante. Existen esta escala de delirio en pediatría. La pongo aquí porque un score más de 10 me habla que el paciente está en delirio, pero lo digo porque acá tienen componentes muy importantes en pediatría. Si un niño, cuando está agitado o en UCI, se sospecha que tiene delirio, pero hace contacto con el personal que lo rodea o sus familiares, probablemente no tenga delirio. Si las acciones del niño tienen un propósito, es decir, si el niño ve que tiene una vía periférica, está agitado, pero con propósito, mueve su mano para quitársela, hasta tiene un propósito, no es que solamente se agita, probablemente no tenga delirio. Si el niño está atento a lo que le rodea, probablemente tampoco tenga delirio. Mientras que los factores que aumentan la posibilidad de que tengan delirio son que esté moviéndose constantemente, o sea, no deje de moverse todo el tiempo, o finalmente que esté inconsolable. Entonces, el delirio puede ser medido
tanto en adultos como tanto en pediatría. Hablando un poco más de delirios, tenemos que ver ciertas definiciones. Hay varios tipos de delirio y se definen por su actividad psicomotriz. El delirio más fácil de reconocer siempre va a ser el hiperactivo. Es el paciente típico en los cuidados intensivos que se mueve, se agita y nadie sabe qué hacer. Lo primero que hacen las enfermeras es amarrarlo. ¿Amarran? De ahí tenemos el paciente perfecto en la UCI. Es un paciente estable, tranquilo, una señora, no se mueve, no se queja, se deja hacer todo. Y aunque no lo crean, los pacientes hipoactivos en cuidados intensivos tienen probablemente un delirio hipoactivo, que es el más frecuente de los delirios, 85%, y es el que más se complican, porque tienen alto riesgo de úlcera por presión, entre otras cosas por estar sin movimiento. Esos son los que tienen peor pronóstico. Finalmente tenemos los mixtos, ¿no? O sea, que alternan entre hipoactivo, hiperactivo y sin actividad psicomotriz, que ya es un poco más difícil de verlo porque tiene que ver más con cognición. Muy bien. ¿Qué importancia tiene el delirio en la UCI? Miren, en este estudio de nuevo, en los Estados Unidos, hicieron una cohorte en un hospital de mayores de 60 años en cuidados intensivos y determinaron la mortalidad al año de los pacientes que cumplían criterios de delirio o no. Entonces, como ustedes se dan cuenta en esta curva de sobrevida, al año, en un paciente post-cuidados intensivos, si no tenía delirio, la mortalidad estaba alrededor de entre 75 y 80%. Si tenía 1 a 2 días de delirio, la mortalidad, la probabilidad de sobrevida, al año disminuía, ¿ven? 60%. Y si tenía más de 5 días con delirio, miren, la probabilidad de sobrevida no llega ni al 20%. Y esto es independientemente de los factores. ¿Por qué les digo? Miren, este es un metaanálisis, ¿no? Que he hecho que igual lo que demuestra es la asociación de delirio con mortalidad. Se dieron cuenta que la presencia de delirio en la hospitalización o en cuidados intensivos aumenta el riesgo de mortalidad con un hazard ratio de 1.95, que es bastante. Pero ¿qué es lo más importante? Lo más importante es que es independiente, o sea, lo ajustaron a edad, sexo, comorbilidades, si tiene presencia o no de enfermedades severas o inclusive la presencia de demencia. Es decir, la presencia de delirio en cuidados intensivos duplicaba prácticamente la mortalidad independientemente de las características del paciente. Entonces, es importante, no es de que sea una entidad normal. Existen muchas teorías que no vamos a hablar sobre los factores que favorecen el delirio. Ustedes saben, los que manejan cuidados intensivos, anestesia, saben que hay muchísimos factores que pueden hacerlos. Específicamente en la cirugía se ve que hay una respuesta inflamatoria. Ustedes saben que las respuestas inflamatorias no son localizadas. Hay un corte aquí, no es que acá queda la inflamación. Las respuestas inflamatorias son sistémicas, al igual que las infecciones. Y esto no solo va a alterar el corazón, no solamente va a alterar los hígados, también tranquilamente altera lo que es el cerebro y obviamente lo que hace el cerebro, que es cognición. ¿Qué recomendaciones podemos hacer? Esto está tomado de las guías europeas de anestesiología para el manejo del delirio postoperatorio. Primero, reconocer que el delirio puede existir, que no es normal. Y obviamente tenemos que utilizar algún tipo de escala para determinar si el paciente tiene delirio o no hasta el 5º día postoperatorio, que es una recomendación de grado A, según estas guías. Reconocer que hay pacientes, adultos especialmente, que tienen más riesgo de delirio. Ancianos, que ya vienen con deterioros cognitivos previos, ¿no? Y obviamente que tengan comorbilidades complejas. Acá entrarían todos, honestamente, a esta categoría. Lo segundo, en lo que respecta al preoperatorio, según las guías europeas, no utilizar benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, ustedes los conocen, son fármacos que, entre comillas, producen sedación, es cierto, pero lamentablemente las benzodiazepinas tienen una asociación consistente con la aparición de delirio postoperatorio, especialmente en personas ancianas. No utilizar benzodiazepinas de rutina, salvo que sea un tratamiento específico para un trastorno de ansiedad. Hay personas que son muy ansiosas y tienen que tomar su clonazepam. Evitar drogas anticolinérgicas. Afortunadamente acá no usamos mucho la atropina o drogas anticolinérgicas, ¿no? Y minimizar el ayuno excesivo de líquidos. Existen actualmente muchas recomendaciones para minimizar el ayuno, pero tiene ciertas características. Eso será otro tema. Y recomendaciones de grado B,
considerar uso de ciertos medicamentos. Por lo menos los alfa-2 agonistas, acá tenemos el precio de dexmedetomidina, bueno, no aquí en el Instituto del Corazón, pero se han demostrado de que mejoran tanto en el pre, intra y postoperatorio la reacción inflamatoria y lógicamente la aparición de varios daños a los órganos, incluyendo el cerebro. Y otra cosa es que, bueno, tratar que el paciente mantenga un ciclo vigilia-sueño, lo cual es muy difícil porque cuando un paciente se hospitaliza, especialmente los primeros días, tiene bastantes problemas en conciliar. Ok, entonces recuerden, no es para todos las benzodiazepinas. Dentro del manejo anestésico, como les decía, otra vez, si un paciente tiene alto riesgo de delirio postoperatorio, es anciano, tiene comorbilidad severa, ya tiene deterioro previo, evitar benzodiazepinas, ¿no? Se recomienda de por mucho analgesia multimodal, no solamente intraoperatorio, sino también postoperatorio, que también debe ser tema de otra charla. Utilizar alfa-2 agonistas, especialmente en pacientes de alto riesgo, ¿no? Y en general, no solamente en anestesia, sino también en cuidados intensivos, es altamente recomendable el uso de monitoreo de profundidad anestésica. Tenemos nosotros disponibles los monitores el índice biespectral, que de acuerdo a las características del electroencefalograma, al igual como ustedes leen un electrocardiograma, cada patrón de electroencefalograma se correlaciona con algún grado de profundidad anestésica, que puede ser válido para midazolam, más o menos, para propofol mucho mejor y para los genados es para lo que se ha diseñado, pero se debería utilizar un monitor de profundidad anestésica porque anestesia muy ligera, un paciente está mal sedado, está agitado, y anestesia muy profunda también se correlaciona con delirio. La profundidad anestésica innecesaria es un estado que no es deseable en los pacientes por los grandes problemas que tienen recuperación. Como les decía, recomendado. Este es otro tipo de recomendaciones de la Sociedad Mundial de Anestesiólogos. Como les decía, de nuevo, repite, no usar benzodiazepinas rutinariamente. Menciona otro medicamento que también ayuda a disminuir la reacción inflamatoria, no solamente cerebral, sino inclusive en la parte cardíaca, que es la ketamina. Los que han usado ketamina saben que ketamina es un anestésico no convencional. ¿Por qué? Porque puede aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la presión arterial de manera indirecta, ¿no? Puede ocasionar lo que se llama anestesia disociativa, es decir, el paciente puede mover, hacer acciones, cantar, rezar, pero no se va a acordar de nada, porque separa el tálamo del límbico, ¿no? Pero los usos actuales de la ketamina actualmente, en los últimos años, ha retomado, porque las dosis subanestésicas, o sea, me refiero a menos de 0.3 miligramos kilogramo hora. Recuerden que una dosis anestésica de ketamina es alrededor de 1 miligramo por kilogramo. Pero las dosis subanestésicas, menos de 0.3 miligramos por kilogramo, no alteran la hemodinámica y tienen muchos beneficios, no solamente en la acción inflamatoria, sino lo que es en manejo de dolor. Entonces ellos recomiendan el uso de ketamina intraoperatoria y también puede usarse en el postoperatorio tranquilamente. El uso de dexmedetomidina, a dosis recomendadas, obviamente la dosis promedio de mantenimiento está alrededor de 0.2 microgramos kilogramo hora. Si tenemos un paciente delicado no vamos a darle eso, tenemos que darle menos, 0.1. Finalmente, en lo que es recuperación, hospitalización, cuidados intensivos, de nuevo, las recomendaciones nos dicen analgesia multimodal, ahorradora de opioides. Los opioides son medicamentos muy buenos para el manejo del dolor, pero lamentablemente, como cualquier otro medicamento, son armas de doble filo. Los opioides tradicionalmente son sustancias internas nuestras que están diseñadas para soportar un estrés. Si una persona se pelea con otra persona o es una situación muy estresante, en ese momento tiene que reaccionar y no va a sentir dolor. Por lo tanto, nosotros liberamos opioides internos. Pero después, cualquier daño que ustedes tengan, si se han hecho una herida, al principio no lo han sentido, pero después van a sentir el dolor. Yo sé que alguna vez les ha pasado. Se han manejado bicicletas, se han caído, se han tenido algún tipo de accidente. Inmediatamente no van a sentir el daño, pero después de algún tiempo, el daño va a aparecer y van a sentir más dolor todavía en esa zona. Entonces, los opioides se manejan de esa manera. O sea, los opioides fueron diseñados o son sustancias que tienen ese efecto. Tienen analgesia a corto plazo, tienen hiperalgesia a largo plazo. Entonces, en general, aparte de los problemas que tiene de retención urinaria, de hilio, de presión respiratoria, etcétera,
y los problemas que hacen de resistencia a los opioides, entre comillas, en general, todas las guías mundiales de ahora de anestesia, y bueno, no sé específicamente en UCI, hablan de que tenemos que hacer técnicas ahorradoras de opioides. Y tenemos, como les decía, la dexmedetomidina, tenemos la ketamina, se puede usar la lidocaína. Los residentes de cardiología que han rotado en anestesia se han dado cuenta que nosotros utilizamos lidocaína y no hay ningún tipo de problemas, no hacen ni arritmias, nada, porque las dosis son bajas. O sea, tener en cuenta que depende mucho de la dosis. Bueno, sin salirse del tema, otra cosa muy interesante es que ustedes, si tienen un paciente en cuidados intensivos, tienen que valorar el dolor. O sea, o la enfermera les reporta el dolor. Tienen que saber dos cosas. Primero, si un paciente tiene dolor, primero tienen que hacer un tamizaje. Si el paciente no les... hay que hacer el diagnóstico diferencial entre dolor y delirio. Primero, hacer un tamizaje de delirio. Si es negativo, no hay problema. Pero si es positivo y el paciente sospecha que tiene delirio, hacer un diagnóstico diferencial es un poco difícil. ¿Por qué? Porque bueno, nosotros manejamos pacientes muy complejos y las causas de delirio fuera de la anestesia, fuera de la cirugía, son varias. Ustedes lo saben, ustedes lo saben y lo manejan, desde las infecciones, desórdenes metabólicos, patologías propias, accidentes cerebrovasculares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tratemos un delirio, primero tamicemos, hagamos el diagnóstico diferencial con dolor y tres, busquemos si hay alguna causa en general que pueda justificarlo y tratarlo. Y obviamente el tratamiento más específico será el haloperidol de acuerdo al esquema que ustedes manejen, ¿no? No vamos a poner una dosis específica porque hay varios esquemas actualmente. Y otra cosa muy interesante que probablemente no podamos hacer, pero sí lo hace más enfermería o los cuidadores, es mantener el paciente alerta. ¿Cómo nosotros queremos el paciente que esté en el postoperatorio, que esté con el mismo nivel de atención o cognición que esté en el preoperatorio? Ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es mantener el cerebro trabajando normalmente. Al igual que el corazón tiene una fracción de eyección, tiene una eyección normal, el cerebro también tiene una función normal. Si un paciente hace un deterioro cognitivo postoperatorio es prácticamente como si estuviese fallando, como si estuviese bajando su FEBI, por decirlo así. No es normal. En pediatría también hay varias recomendaciones, ¿no? En pediatría sí, premedicación con midazolam se ha demostrado reducir lo que es el delirio de emergencia, ¿no? Usar alfa-2 agonistas también es recomendable en pediatría. Uso de halogenados a dosis altas es un factor de riesgo importante si se puede transicionar a anestesia intravenosa, ¿no? Aseguremos analgesia en pediatría. O sea, hay varios medicamentos que pueden reducir la incidencia de delirio de emergencia y delirio en pediatría, que acá se las pongo, después supongo que ya la pueden revisar cuando esté disponible online. Y finalmente, para acabar. Primero, como mensaje, los desórdenes neurocognitivos perioperatorios son entidades reales, son patológicas. No nos acostumbremos a que el paciente se agite o esté muy planchado en cuidados intensivos porque no es normal. Por lo tanto, ustedes se recomienda que busquen activamente pacientes con esta patología. Es más, se hizo una encuesta, el 70% de los personal de salud en cuidados intensivos no reconoce al delirio como una patología, piensa que es algo normal. Muy bien, existen muchísimas causas del delirio, algunas no vamos a poder tener control directo, desde problemas metabólicos, hipoxia, anemia, sangrado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por lo menos que nuestro manejo médico, nuestro manejo de analgesia o sedación no sea una causa de delirio. Hay estrategias. Eviten benzodiazepinas. Las benzodiazepinas no son tratamiento específico de delirio. Alguna persona piensa, si el paciente está agitado, le pongo midazolam. Es cierto, le vas a poner midazolam, se va a tranquilizar un rato, pero se ha demostrado que después va a ser, inclusive hay delirio por retiro de midazolam. Si ustedes buscan más bibliografía, existe eso. O sea, las benzodiazepinas puede ser una solución corta, pero infusiones largas o utilizarlas demasiado es un factor alto de delirio en el postoperatorio. Utilicen analgesia o anestesia multimodal. Como les decía, es recomendable el monitoreo cerebral. Deberíamos, honestamente, pienso que los cuidados intensivos, tanto en adultos como en niños, deberían tener monitores de profundidad anestésica. Son fáciles de interpretar y son bastante razonables, porque ustedes pueden disminuir la cantidad de medicamento que le dan para llegar a lo que queremos. Ya, muy bien.
Muchas gracias, eso es todo. Muchas gracias, doctor Carlos Alberto Caucausto Guamaní. Si en el auditorio tienen algún comentario, alguna